Hola. Bueno, ¿qué les puedo contar? Que hace 13 años que ando de payasito y nunca pensé que me pasaría tantas cosas. Un 17 de febrero de 2005 cumplí años mi hijito Carlito Rubén y le quise regalar el chuchuá de piñón y bueno, ahí empezó todo. Pero yo nunca pensé que podía llevar más de 1200 cumpleaños, ir a muchas casitas, muchos jardines, muchas escuelas, muchos hospitales, un par de provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes y llegar al Paraguay el otro día. Y bueno, son cosas muy lindas que yo las vivo y me emociono porque me recuerdo todas esas cosas, de esos chiquitos que te saludan en los pueblitos, ¿viste? Es algo muy que lo llevo adentro y nadie lo sabe, solamente yo, porque yo soy lo que vivo, yo sé lo que es eso. Acá estoy con la pantera, que es uno de los bichitos que yo más quiero, la panterita. Es un payaso con un gran corazón. Cada tanto hospitales a brindarles un mini show a los niños que están internados. Les regala globos y los hace reír. Y sobre todo, y lo más importante, les regala un momento de felicidad. Además de estar parado en esa vereda de la heladería Chichi, lo contratan para que haga sus divertidos shows en cumpleaños infantiles, jardines y diferentes eventos. Todos los días se maquilla para pintar la sonrisa en la cara de muchos niños. El proceso de maquillaje les lleva un gran trabajo. Primero, remarca los contornos con el lápiz delineador y luego se pinta con blanco o rojo. Y por último, se pone mucho brillo para que a los niños les guste y así llamar su atención. Tarda más o menos en maquillarse 1 hora u hora y media. Hay cosas muy lindas cuando los chiquitos te vienen y te saludan y te abrazan y sentir algo muy lindo que solamente para que vos lo quieras sentir ese abrazo de ellos tenés que pintarte. Yo no te podría explicar porque es muy lindo el abrazo de ellos, el olorcito de ellos de bebé o no sé, cuando hablan. Es muy lindo el abrazo de los chicos
Me acuerdo que una vez también venía en Granburg yo caminando y se soltó de la mano un bebé, no era bebé, era un nenito de 4 años y me abrazó la rodilla. Y fue la primera vez que se me cayeron 2 lágrimas en el suelo. En Granburg me pasó esto hace muchos años. Y fueron mis primeros días que yo andaba pintado. Y fue algo muy lindo que no se me borró hasta el día de hoy, el abrazo de ese nenito. Quiero contarles, ya que estamos acá, quiero contarles que tengo muchos sueños, pero uno de mis sueños es tener un comedor para todos los chicos de la calle. Después subir en un avión y irme a Santiago del Estero para el Día del Niño. Me gustaría viajar pintado en el avión. Y tercero es que sacar mi libro del payasito Ilusión y que lo puedan tener en sus casas y lo puedan leer. Ese sería también un sueño muy lindo para mí, tener mi libro. Y bueno, tantas cosas hay en ese libro que lo estoy escribiendo, pero lo tengo que editar. Veremos cuándo sale ese libro, cuando Dios quiera. Así que les mando un beso grande y espero que mi libro salga muy pronto para todo que salga el libro, que yo quiero que todos tengan mi libro. Así que bueno, ese es un sueño muy lindo. Payasito amigo, con tu bicicleta de colores, le vas dibujando toda esa ilusión. Llevas en tu alma mensajes de Dios, payasito lindo, sigue tu camino, que todos los niños llevarán prendidas las luces más bellas de tu corazón. Ellos no comprenden que vos sos un hombre, que a veces la vida te hace llorar. Ellos ven tu risa, todas tus piruetas, les das alegría, te quieren tocar, payasito amigo, que dentro de tu alma siempre existe un niño con esta ilusión. Sigue tu camino. Sos un elegido, bendito sea Dios. Ve siempre despacio. Deja que la vida les hable de vos. Enciende las luces de tu corazón. No dejes que muera tan bella ilusión. Que se rían todos y con sus manitos te digan adiós. ¡Aplausos, che!